No todas las células se adaptan de la misma manera. Por lo tanto, cuando vamos a analizar un daño celular, lo primero que tenemos que tener en mente es qué célula está dañada, qué órgano está dañado, porque no es lo mismo el cerebro que el músculo esquelético, ¿verdad? Son órganos que responden de una manera muy distinta y el daño se va a manifestar en etapas muy distintas de la exposición del estrés. Entonces, la adaptación celular depende muchísimo de las capacidades adaptativas de la célula. Como primera parte del capítulo, pues vamos a ver adaptación celular, porque la adaptación celular toma a veces cambios morfológicos muy particulares. La célula puede cambiar inclusive de forma, o puede crecer, o puede inclusive hacerse más pequeña, dependiendo de las circunstancias a las cuales se expone. Si la célula pierde su capacidad de adaptarse o es sobrepasada su adaptación porque el daño es mucho mayor, entonces sobreviene lo que se llama lesión celular. Recuerden que la lesión celular puede ser reversible o puede ser irreversible. Y si es reversible, pues la célula sigue viviendo y puede tener algún daño permanente o bien puede restablecerse su función a su estado hemostático anterior. O bien, si la célula de plano no se puede reponer al daño, pues se muere. Y esto concluye en muerte celular. Y vamos a ver los tipos de muerte celular y la morfología que adquiere la muerte celular. Entonces, todo esto lo van a ver en el capítulo número 2, daño celular, adaptación celular y muerte. Los tipos de muerte, recuerden, es la apoptosis y la necrosis. Toman características morfológicas muy distintas. Todo esto tiene aspectos muy sobresalientes en la anatomía patológica y es muy frecuentemente visto en los hospitales. Lo podemos ver constantemente. Vean, por ejemplo, aquí ponen una célula que tiene poca capacidad de adaptarse, pero de alguna manera se adapta. Tenemos el miocito normal o el cardiomiocito, que es la célula normal o es la célula estriada del músculo cardíaco. Si yo la someto a un trabajo de más, pues se puede adaptar, ¿verdad? ¿Cómo se adapta? Pues creciendo para poder contraerse más enérgicamente. Este es un ejemplo típico de un paciente que tiene, por ejemplo, una obstrucción valvular. Aquí estamos viendo un corazón cortado en salami. Me imagino que el análisis del corazón ustedes ya lo vieron en anatomía, ¿verdad? En la anatomía me imagino que les enseñaron cómo se ve en un corte en salami el corazón derecho y el corazón izquierdo. A ver, Andrea, analizando ese corazón, ¿qué me puedes decir que tenías enfermo? O sea, ¿cuál de todas las imágenes? No, pues en teoría, estos dos, mira. Este es un corazón normal, pero este ya se sometió a un estrés. Y aquí hay una alteración, porque el corazón le crecieron sus miocitos, se hipertrofiaron. Ahorita vamos a ver esto con detalle, pero nada más para que analicen. Corazón derecho, corazón izquierdo. ¿Ah? El derecho tiene un ventrículo mucho más delgado y el izquierdo, una pared del ventrículo más delgada, mientras que el ventrículo izquierdo la pared es muy gruesa. Los músculos papilares son muy prominentes, se visualizan muy fácilmente. Pero aquí ya se adaptó, pero ve lo que le pasó a este corazón. De hecho, se murió el paciente, tuvieron que hacerle autopsia, mira, y ya le encontraron esto. ¿Qué enfermedad tenía? De acuerdo a los conocimientos que ya sabes de anatomía normales, pues. Yo puedo me imagino que le dio, no sé, un ataque al miocardio o algo así, o arteriosclerosis, algo por el estilo, ¿no? Ni este paciente, esto no es ni por arteriosclerosis. Ataque al miocardio, me imagino que quisiste decir un infarto del miocardio, una enfermedad cardíaca. Puede ser también que, no sé, yo relaciono mucho también que exista hipertrofia con algo relacionado con los pulmones, ¿no? Puede ser, pero en este caso es algo más lógico. A ver, Mariana, ¿qué tiene este paciente? Fíjense bien, esto es lo que vamos a analizar en todo el curso, pero hay que entender, para poder entender anatomía patológica, se tiene que tener conocimientos de anatomía humana normal y de histología y de fisiología para poder aplicarlos, que nosotros vamos a ver lo normal y vamos a decir, no, pues este está bien dañado, bien patológico, entiendo por qué se murió el paciente. Y les puedo decir, se murió de insuficiencia cardíaca izquierda grave, rapidito se les murió. Bueno, no tan rapidito, pero se murió todito, no había manera de vivir con ese corazón. Mariana, ¿qué le ves a ese corazón? Despiértate. Pues este paciente tenía una obstrucción de la válvula pulmonar, de la válvula aórtica, ¿verdad? Recuerden que el corazón izquierdo cuando late manda su sangre a la aorta, seguramente ahí estaba estenosada
fiebre reumática, lo que ustedes quieran, y al encontrar obstrucción el corazón se somete a estrés y empieza a trabajar de más para poder sacar esa sangre. Echa más fuerza, crecen los cardiomiocitos, se vuelve una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo que trae como consecuencia una disminución de la capacidad de eyección. ¿Por qué? Pues porque la luz acumula poca sangre. Por mucho que se contraiga, pues echa un chorrito nada más porque hay muy poca cantidad. Vean, el lado izquierdo conserva su capacidad, la manda a la pulmonar, a los pulmones, pues ahí no pasa nada. El problema es cuando viene de los pulmones, de la aurícula, que ya empieza a tener una obstrucción tremenda para el flujo de esa sangre y entonces el corazón empieza a dañarse. Entonces, un mecanismo de adaptación ante este estrés es la hipertrofia. Vamos a ver otros mecanismos. Pero, si esta hipertrofia llega un momento en que ya no puede franquear esta obstrucción, se empieza a dañarse hasta que se muere, porque empieza a tener insuficiencia cardíaca y con mucho daño hipóxico y el paciente termina muriéndose de ese problema. La solución que encuentran los médicos frecuentemente ante estos problemas es cambiar la válvula por una válvula que sí funcione para que no tenga obstrucción, o bien hacer un trasplante cardíaco, ¿verdad? Es la única solución. Todo eso se puede hacer en la actualidad. Pero bueno, simplemente las condiciones hipotéticas en que encuentra una célula cuando se encuentra ante un estrés y que pues obviamente si no es factible franquear ese estrés pues se va a dañar, ¿no? Entonces vamos a ver primero que nada, después hablaremos de la respuesta celular al daño, ¿no? Recuerden que hay muchas cosas que la célula responde. Hay una respuesta celular aguda, la lesión puede ser reversible. Si no es reversible, la célula se muere. Esto, si es reversible, puede dejar alteraciones subcelulares. Todo esto lo vamos a ir revisando en detalle. Pero lo que nos vamos a enfocar ahorita es a las adaptaciones celulares. La célula tiene capacidad de adaptarse de manera variable. No todas las células se adaptan de manera igual. Por ejemplo, las células de las neuronas tienen una adaptación muy limitada. Ciertamente hay plasticidad neuronal cuando se pierden neuronas, porque otras neuronas pueden aprender esas conexiones que tenía la neurona que se perdió y de esa manera ir recuperando funciones, pero eso no es adaptación celular. La adaptación celular es cuando la célula aprende a vivir con el daño o se adapta a vivir con ese daño. Esa es una manera de adaptarse. De hecho, se dice que la evolución de las especies no ha sido más que formas de adaptarse a ciertas circunstancias, a cierta manera de vivir. Ahí nos hemos adaptado de esa forma. Por ejemplo, cuando vivíamos en las cavernas o trepábamos árboles, seguramente la fuerza que teníamos en los brazos y en la columna era muy superior a la que tenemos ahora. ¿Por qué? Pues porque ahora no necesitamos de esa fuerza física. Entonces, las adaptaciones son muy complejas. En patología vamos a analizar lo que es hiperplasia primero que nada, luego metaplasia, hipertrofia y atrofia. Esas son formas de adaptarse de las células antes de morirse, antes de perderse como tales. De alguna manera la célula aprende a vivir y esto cambia morfológicamente la estructura de los tejidos. Algunas de ellas inclusive cambian la biología del tejido y eso puede ser peligroso porque se pueden asociar con neoplasias malignas o con un crecimiento celular anormal. Entonces, para esto déjenme cambiar en la presentación porque voy a salirme de esta presentación, espérame tantito. Sí, porque ya. Entonces, lo primero que vamos a ver, tal ya en tema de patología, es lo que se llama adaptación celular. No sé si ya lo leyeron, si alcanzaron a leer adaptación celular o se la pasaron leyendo el primer capítulo. Les aseguro que del primer capítulo no entendieron gran cosa, pero bueno. ¿Sí ya lo leyeron o no lo leyeron? Algo, más o menos. ¿No lo leíste, Michelle? ¿Por qué no lo leyeron? Les dije que fueran leyendo esos dos capítulos. Bueno, me pasé una eternidad, ¿verdad? ¿Y por qué te pasaste una eternidad? Se suponía que eso ya lo sabías, lo del primer capítulo. Todo lo del genoma, los genes, la estructura génica, toda la estructura de la célula, las funciones de las diferentes estructuras del genoma, pues eso ya lo vieron en clases de histología, eso ya lo vieron en histología, ya lo habían visto en fisiología celular, ya lo habían repasado, lo vieron algo en la prepa. Evidentemente ahí viene enfocado de una manera más médica y práctica, porque muchas de esas cosas las usamos ahora en el diagnóstico de enfermedades. Entonces vuelvan a leer ese capítulo, les va a tomar tiempo digerirlo.
porque vamos a tener un capítulo de trastornos genéticos, y ese es un capítulo bastante complejo. Recuerden que ustedes no llevan una clase de genética y esa es una desventaja tremenda que tienen ante otras facultades de medicina, que sí tienen clases de genética y obviamente esto lo conocen fácilmente. Entonces se lo leen. Después leen este capítulo de adaptación celular. Este es bien importante, porque de aquí surgen inclusive patologías que vemos. Y no es más que una adaptación de la célula ante un estímulo, un estrés que está viviendo la célula de un tejido determinado. Y esto trae como consecuencia sintomatología muy clara. Recuerden que el enfermo llega con un síntoma y uno debe pensar que puede ser una circunstancia de estas. Vamos a verlas por separado, en detalle, aunque todavía no las hayan leído, se las voy a ir mencionando y ustedes vayanlas leyendo para que vayan entendiendo esto. Primero vamos a ver hiperplasia, es una manera de adaptarse. La hiperplasia constituye un incremento en el número de las células de un órgano o tejido. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de tener 100 células voy a tener 500, o 200, o 400, pero hay más de lo normal. ¿Qué pasa en el tejido que hay más células de lo normal? Ese tejido va a crecer en tamaño y lo voy a ver más grande. Si yo veo más grande un tejido, lo primero que debo de pensar es que hay ahí una normalidad en el crecimiento celular y eso puede deberse a que la célula está siendo sometida a un estrés, las células de ese órgano en particular. Inclusive órganos que normalmente no tienen división celular, es decir, que están constituidos por células estables, que solamente se dividen en condiciones determinadas. Entonces, recuerden, para entender adaptación de tipo hiperplasia, donde crece el número de células, proliferan, hay que entender muy bien que tenemos, de acuerdo a la división celular, 3 tipos de poblaciones celulares distintas. ¿Ok? A ver, Leani, recuérdenos cuáles son los 3 tipos de poblaciones celulares diferentes que hay en el organismo de acuerdo a su capacidad de división. ¿Cómo se clasifican? Esto lo vimos en histología, ¿verdad? Sí, sí lo vimos, y sí nos lo dijo, pero no recuerdo. No recuerdan, pero por favor, eso no Pues es... eran las que se dividían y otras que no se dividían. Ajá. Y las que se mantenían estables. Pero que de repente se dividían, ¿verdad? ¿cómo pero aprendan a llamarles, sí, aprendan a llamarles por su nombre. Entonces, las que se dividen se llaman células o poblaciones lábiles. Esas rápidamente están en el ciclo celular. Rápidamente son estimuladas para entrar en mitosis. Las que se dividen pero permanecen sin división mucho tiempo se llaman estables. Por ejemplo, las del hígado, las del páncreas, glándulas salivales. Son células muy estables. Esas solamente se dividen bajo un estímulo particular. Es decir, que se libera un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento de capacitancia. Entonces mete a la célula al ciclo celular. Si no, permanece muchos años ahí. Y las que ya una vez que se diferencian en un órgano no se dividen nunca, como las del corazón, los cardiomiocitos y las neuronas. A esas se llaman células permanentes. Entonces recuerden, lábiles, estables y permanentes. Entonces, si yo estoy hablando de que, de acuerdo a la capacidad de división, las células pueden proliferar ante un estímulo como una manera de adaptación, solamente esto lo voy a ver en órganos que tienen poblaciones lábiles o estables, no en las permanentes. Entonces, nunca se les vaya a ocurrir decir hiperplasia del miocardio, ¿verdad? Porque eso no tiene un sentido biológico, no tendría manera de ser. Tampoco van a decir tengo hiperplasia del cerebro, ¿verdad? Porque tampoco va a crecer el cerebro en el número de neuronas. Las que tienen con esas se van a quedar, bueno, es más, van a ir perdiendo. El día de hoy, cuando se levantaron, perdieron algunas neuronas que nunca van a ser fenómenos que se presentan pues en solo las células que tienen esa capacidad de entrar al ciclo celular, es decir, a dividirse como tal, si no, pues no van a tener este caos. Entonces, la hiperplasia es un fenómeno que se va a presentar en órganos que tienen esa capacidad. Obviamente son células más frecuentemente en los órganos lábiles, es decir, en los epitelios de revestimiento o epitelios que revisten algún órgano particular. Ahorita vamos a mencionar algunos de ellos. Sin embargo, se pueden ver en órganos estables como la próstata, el hígado, etcétera, donde el número de mitosis es muy baja en condiciones normales. La hiperplasia, por lo tanto, la podemos dividir en 2 secciones distintas o en 2 tipos. Una que se llama hiperplasia fisiológica.
¿Qué quiere decir eso? Pues que es el término puro de la respuesta adaptativa de un órgano. Si le quitamos una parte a algún órgano, el que queda empieza a crecer más rápidamente para compensar esa pérdida. A eso se llama hiperplasia fisiológica. El libro da un ejemplo típico de hiperplasia fisiológica. Si alguno de ustedes ya lo leyó, menciona al hígado y justamente menciona la leyenda de Prometeo, ¿verdad? Esa leyenda griega, donde los griegos seguramente conocían la hiperplasia fisiológica del hígado, puesto que lo mencionan en sus leyendas. A ver, Leani, ¿te sabes la leyenda de Prometeo? ¿No? No, doctor. A ver, Valerie, ¿dónde estás? Valerie, ¿ya te me escondiste, apagaste tu cámara o qué? Ya se durmió Valerie. Doctor, supone que Prometeo le entregó el fuego a los humanos y Zeus lo castigó. Exacto. El Prometeo era como el cuate de los humanos, ¿no? Él era un semidios, estrictamente hablando. En la época de los titanes, pues no había apenas empezaba la raza humana, pues la empezaban a crear, pero eran considerados así seres muy inferiores, sufrían con el frío. Prometeo, que era como que el que abogaba por los humanos siempre, pues decidió darles el fuego para que se calentaran, no se iban a morir en invierno. Entonces se dice pues que Prometeo les dio el fuego a los humanos y que al darles el fuego, pues Zeus lo castigó. ¿Y cuál fue el castigo que le dio Zeus, Paloma? Lo encadenó creo que lo encadenó a una piedra y un cuervo o un águila venía todos los días a comerse su hígado. Entonces, como él era inmortal, todos los días seguidos se volvía a regenerar. Bueno, no es que fuera inmortal, lo que pasa es que el hígado tenía capacidad regenerativa, ¿verdad? Ahora se ha visto, fíjense, ahora se sabe que se puede donar la mitad del hígado. Ustedes pueden donarle a un paciente que necesite un hígado, no se les quita todo el hígado, sino pueden quitarle un lóbulo nada más, el derecho, se le pone al paciente ese derecho y ustedes se quedan nada más con el izquierdo y el cuadrado, el que está por ahí cerquita. Y en 6 meses, ese pequeño hígado que se les quedó se repone al tamaño normal. Es decir, empieza el hígado a dividir sus células activamente para reponer el hígado que se perdió. A eso se llama hiperplasia fisiológica. Es decir, hay un crecimiento compensador, ¿ok? Entonces, la leyenda de Prometeo dice que, bueno, era una exageración, es decir, que lo encadenaron a la montaña, en el día llegaba una águila, le comía el hígado y lo regeneraba en la noche, y por lo tanto no hacía insuficiencia hepática y otra vez, y así sucesivamente. El castigo era el suplicio por haber defraudado a Zeus y por haber dado el fuego a los humanos. Evidentemente, esto habla de que los griegos tenían algún conocimiento de esto de los hígados. Entonces, ahora les digo, hay órganos que tienen esa gran capacidad de crecer. Por ejemplo, otro de los órganos que crece fisiológicamente en el número de sus células es bajo un estímulo hormonal. ¿Cuál sería, a ver, Alan, cuál sería un órgano que fisiológicamente crece por el número de células ante un estímulo? Y no es ninguna patología, es algo normal. Bueno, yo había pensado en la tiroides, pero ese sí sería, pues, por la patología, no por el gozo. Sí, esa sería una patología, netamente. No, entonces no sé, doctor. Pues el útero en el embarazo, ¿verdad? En el embarazo, las células musculares del miometrio crecen en número, se hace el útero muy grandotote, no solo porque hay hipertrofia de las células musculares, sino además se dividen y crecen de más, y se reproducen de más. Entonces aumenta el número de células también. Esa también es una hiperplasia fisiológica. Vean, por ejemplo, aquí tenemos la hiperplasia fisiológica puede ser hormonal, como en el caso del útero, es decir, porque hay más hormonas de lo normal. En el embarazo, recuerden que se sintetizan mayor cantidad de estrógenos de lo normal, mayor cantidad de progesterona de lo normal, y entonces esto incrementa el tamaño del órgano, ¿sí? Del órgano que tiene esos receptores. Y la compensadora sería como en el caso del hígado, hay una pérdida del tamaño, se liberan factores de crecimiento de capacitancia y el hígado que estaba estable, sin mitosis, rápidamente se empiezan a reproducir. Eso se llama hiperplasia fisiológica. Ahora, cuando tenemos una condición anormal en el paciente, es decir, una síntesis anormal de hormonas o una falta de una respuesta de retroalimentación, como sucede en el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas. Si tenemos una patología ahí, entonces va a haber una perturbación del crecimiento celular por una síntesis ya sea normal de hormonas, y entonces eso le llamamos hiperplasia patológica.
obedece a una condición del organismo anormal y hay que detectarla. Este es muy importante, porque la hiperplasia patológica por síntesis anormal de hormonas o otras condiciones puede estar asociada después con neoplasias malignas. Recuerden que las hormonas, particularmente los estrógenos, tienen la capacidad de hacer que la célula se divida, empiece a crecer, a dividirse más rápidamente y a proliferar. Una proliferación anormal patológica rápidamente se puede convertir en una neoplasia, es decir, tener un crecimiento ya después autónomo. Aunque quiten el estímulo hormonal, puede persistir y el enfermo morirse de eso. Entonces, en el aparato genital femenino, como en el aparato genital masculino, existen ejemplos muy claros de hiperplasia patológica. Ahorita los vamos a mencionar. Entonces, recuerden, la hiperplasia patológica, la mayor parte de estas anomalías son efecto de un estímulo hormonal excesivo, ¿sí? O bien de que se producen muchos factores de crecimiento, ¿sí? Que van a actuar en células blanco para que se dividan. No solamente puede haber estrógenos de más, sino tenemos receptores para los estrógenos de más, entonces la célula recibe sobreestímulos anormales. Recuerden que todos los factores de crecimiento actúan en una célula a través de un receptor que es específico para ese factor de crecimiento. Si yo tengo más receptores, entonces va a haber mayor estímulo porque siempre va a haber esas hormonas circulando. Entonces, esta circunstancia pues, se puede dar de esas dos maneras. Pero para entenderlo, miren, vamos a mencionar dos patologías que son muy obvias. Una de ellas es la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es un crecimiento anormal del endometrio que en la mujer trae como consecuencia sangrados anormales. Cuando una mujer que ya llegó a la menopausia de repente empieza a tener sangrados anormales, esto es muy sugestivo de que tiene una hiperplasia endometrial, y la hiperplasia endometrial puede evolucionar a cáncer de endometrio o una neoplasia maligna del endometrio. Entonces es importante detectarla a tiempo y compensar eso o quitarle de plano el útero. Ahora, ¿cuál es el órgano que en el varón sería el órgano blanco que tiene muchos receptores para los andrógenos? Pues la próstata, ¿verdad? La próstata es un órgano que crece cuando hay un estímulo androgénico persistente. Como en los varones, a través de los años, la testosterona no baja, sino queda más o menos en niveles considerables por muchos años, empieza a tener un sobreestímulo glandular en la próstata y la próstata crece por proliferación de las glándulas, se llama hiperplasia prostática, es muy común. Yo veo próstatas todos los días, casi como próstata, yo todos los días, a veces tengo hasta 5 próstatas en un día que analizar porque es muy frecuente. Entonces, para entender la hiperplasia endometrial y la hiperplasia prostática, hay algo que deben saber muy bien. ¿Qué es lo que deben saber? Es la fisiología de la respuesta hormonal, es decir, el ciclo sexual hormonal normal de la mujer y del varón, para poder entender esto. Como ya se va a acabar la hora, no lo alcanzamos a revisar ahorita, lo estudian muy bien para mañana. ¿Ok? Viene en sus libros de fisiología, me imagino que ya llevan fisiología humana, ¿verdad?